Nosotros como peruanos tenemos un gran conocimiento de los poetas que han sobresalido en el Perú. Cabe resaltar que uno de ellos es nuestro querido poeta lírico César Vallejo, quien a través de sus obras y poemas expresa un gran sentir, lo cual nos identifica. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo fue la existencia de César Vallejo? ¿Quién fue su amada cónyuge, Georgette Philippart? A continuación te brindaremos esa información. Comencemos. Santiago de Chuco es la ciudad natal de nuestro querido poeta César Vallejo, quien nació el 16 de marzo de 1892. Cabe mencionar que este lugar en donde vivía nuestro amado poeta cuenta con grandes atractivos turísticos, como los baños termales de Cachicadán y Santuario Nacional de Calipuy, entre otros más. Además, en aquel lugar se encuentra una estatua de nuestro querido escritor y a la vez una casa-museo con su mismo nombre. Nuestro poeta Vallejo fue el más pequeño del hogar, debido a que era el 11º hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Desde muy pequeño, César Vallejo demostró ser un excelente alumno. Sus padres lo enviaron a Huamachuco para seguir con sus estudios secundarios en la Escuela San Nicolás, y al culminarlos pudo visitar brevemente la ciudad de Lima. En 1913 ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, pero a causa de sus problemas económicos tuvo que dejarlos y empezar a trabajar de maestro. Cabe resaltar que cuando tenía 23 años, Vallejo se gradúa de bachiller en Filosofía, Letras y en la especialidad de Literatura. Llegó una época muy difícil en la vida de Vallejo, en donde la madre de él fallece en 1918, luego de tener una fiebre muy alta. Con el paso de 2 años, es acusado y encarcelado injustamente por un incendio. Sin embargo, él continúa su recorrido, pudiendo así publicar Trilce en 1922. Vallejo embarcó a Europa el 17 de junio de 1923, rumbo a París. Él tuvo muchas parejas, y cada una ocupó una sección particular en él. Al final, Vallejo conoció a Georgette Philippart una vez que poseía sus 18 años. Pasando una época, tomó la decisión de quedarse con Georgette, quien le dedicó diversos poemas tales como Máscara de cal, Allá ellos, allá ellos, allá ellos, entre otras más. Ahora nos planteemos las siguientes incógnitas. ¿Quién fue Georgette Philippart? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué tipo de dificultades tuvo en su vida? A continuación te la daremos a conocer. Georgette Philippart nació un 7 de enero de 1908. Ella tuvo una infancia muy complicada debido a que padeció tuberculosis en una de sus piernas a los 6 años. Cabe mencionar que en la escuela, desde los 11 años, la tachaban de ser subnormal y una bruta solo por el hecho de fantasear con su príncipe encantador. A su vez, ella tenía clases de piano y leía libros insípidos para distraerse. Pero pasado un tiempo, tuvo que alejarse de su familia, viajando a Bretaña porque se aproximaba la Primera Guerra Mundial. Sus padres eran don Alexandre Jean Britt Philippart, quien era un dibujante, y doña Marie Traps, quien era modelo de vestidos, 2 jóvenes que jamás llegaron a comprometer. Georgette nunca conoció a su padre, ya que él se fue a la tropa francesa en 1906. Por esa razón, ella obtuvo el apellido Traps de su abuelo materno, ya que su mamá aún era menor. Georgette, con 18 años, fue una costurera con estudios en Londres. También realizó estudios de violonchelo y guitarra. Sin embargo, cuando regresó a París, recibió cursos de música y español por la noche. Pasado un tiempo, Georgette se entera que la muerte de su padre fue en 1914. Luego de ello, ella conoce a Vallejo en el mismo distrito donde ella vivía, puesto que su construcción se situaba frente a la de él. Vallejo mantenía muchas discusiones con Marie Travers, madre de Georgette, debido a que ésta no aceptaba su romance. No obstante, luego de un tiempo, la señora Travers fallece un 12 de noviembre de 1928, en donde Vallejo, aprovechándose de la situación, le ofrece a su amada iniciar una vida ligados. Georgette utilizó su herencia de 280 milésimas francos franceses para financiar su segundo viaje de Vallejo a Europa. También lo utilizó para el viaje a las playas de Niza,
donde celebraron su luna de miel. Tiempo después pasaron momentos difíciles juntos, como cuando su amado lo destierran de Francia. Cabe mencionar que su economía también se vio afectada. Por ese motivo, Georgette se vio en la necesidad de vender su departamento para cubrir aquellos gastos necesarios. Desde ese momento, Vallejo y su amada empezaron a vivir en hotel. El 13 de marzo de 1938, Vallejo se enferma nuevamente del paludismo y al estar tan grave, es conducido por su esposa Georgette a la clínica del Boulevard Árabe. Ese mismo año afirman que Vallejo había muerto un 15 de abril a las 9 a.m. con tan solo 46 años. Sin embargo, Georgette, después del deceso de Vallejo, regresó a Perú un 6 de mayo de 1951 con los ingresos obtenidos por la comercialización del libro Poemas Humanos. La esposa de Vallejo viajó en barco, llegando el 6 de mayo de 1951 y se alojó en el hogar de la señora María Grau. Pero el 7 de mayo recibió la visita de don Oswaldo y le manifiesta que lo recibía como una persona muy lejana de la familia, ya que no deseaba saber nada sobre la familia de su esposo. No obstante, luego del encuentro se va con Oswaldo a Santiago de Chuco para conocer el lugar natal de su querido cónyuge César Vallejo. Vallejo fue sepultado en Montgrut en 1938. La inscripción sobre el mármol de su tumba corresponde a su viuda, Georgette Philippard. He nevado tanto para que duermas, frase arcana con la que alude las confusas gestiones que debió de hacer para trasladar los sedimentos de su cónyuge al camposanto Montparnasse. Después de que Vallejo falleciera, Georgette quiso cumplir la última voluntad del poeta, el cual era defender los derechos de autor en sus obras, su persistencia en crear bases de perseverancia y el reconocimiento de la estatua universal e inmortal de él. ¿Qué tan dificultoso le resultó a esta dama parisina archivar la obra del Beit peruano para prontamente anunciarlo? ¿A qué adversidades se enfrentó? Cuando una persona desea anunciar un libro, tiene que filtrar muchas carencias. Y eso fue lo que le sucedió a nuestra querida Georgette Philippard, ya sea por el precio o puesto que los impresores no desempeñaban con los requerimientos que se les solicitaba acerca de cómo debía anunciarse la obra, o puesto que no cumplían con el horario señalado para la publicación. Ella describía particularmente a los sabios, a los impresores que tanto dialogaban de Vallejo, pero que en la práctica les importaba solo el semblante bancario. Georgette, en noviembre de 1978, a sus 70 años de edad, cae por las escaleras de su hogar, dejándola con arteriosclerosis senil, hemiplegia parcial y un accidente cerebrovascular. Fue hospitalizada en la clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia, Maison de Santé, que le dio una atención gratuita. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1984 entró en coma a las 5 de la tarde. Tuvo diversas complicaciones, lo que generó su fallecimiento en la madrugada del 4 de diciembre. Como se menciona anteriormente, César Vallejo resalta la libertad que tenían las mujeres parisinas, lo cual lo comprobó en su larga travesía por Europa, hecho que resaltó con el pasar del tiempo. Georgette se enamoró del Perú por los comentarios que le decía su amado Vallejo, siendo este uno de los motivos por el cual ella visita Santiago de Chuco, donde queda maravillada de las melódicas notas de los carnavales de este lugar. En una entrevista del periódico La Opinión de Murcia, Pachas Almeida comentó que lamentaba el hecho de que Georgette Philippard había sido olvidada injustamente. Lo dicho por el periodista es sumamente cierto. Es por ello que nosotros, como peruanos, como humanos, debemos valorar y tener gratitud por esta gran mujer, que pese a las dificultades por las cuales pasó, siempre mantuvo presente la preservación de las obras de su amado Vallejo. Vallejo tuvo muchos amores a lo largo de su existencia, pero Georgette Philippard, quien era una gran escritora y poeta, fue la que marcó su vida y ser. Ellos se conocieron en París, donde se enamoraron y consolidaron en relación. Asimismo, afrontaron muchos problemas juntos. Sin embargo, nunca se separaron, porque el amor que se tenían era inigualable. Cabe mencionar que Georgette, muy aparte de ser la esposa de Vallejo, era la amiga, acompañante y ayudante fiel de él.
Georgette Philippard era una mujer luchadora que apoyaba incondicionalmente a su esposo. Cuando él murió, ella fue en busca de la obra de su amado. En esos momentos se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial y no cesó hasta haber publicado su libro. Actualmente es vista como una mujer perseverante y luchadora que se encargó de resguardar y proteger el legado de su querido esposo César Vallejo. Entonces, ¿por qué los peruanos deberíamos conocer, valorar y recordar a mujeres como Georgette Philippard? Porque fue una mujer fuerte y perseverante, que amó y valoró a Vallejo, lo apoyó emocional y económicamente. Ejemplo de ello es el gran sacrificio que hizo ella con tal de vivir con su amado. Aquel sacrificio consistió en la venta de algunas de sus pertenencias con el propósito de poder ayudar a Vallejo en su viaje a Rusia. Nuestra querida Georgette se encargó de preservar su legado a lo largo del tiempo, incluso después de su muerte. Por ello, se ha convertido en un ejemplo a seguir tanto para hombres como para mujeres. Finalmente, ¿cómo deberíamos recordar a la señora Georgette Philippard? Primeramente, deberíamos recordarla como una mujer que conquistó y amó a un hombre, en este caso, César Vallejo. Fue una mujer fiel y firme, que a pesar del paso del tiempo, jamás tuvo otro compromiso. Por esa razón, nosotros deberíamos conmemorarla como una persona luchadora, hacendosa y comprometida con el afecto que le tuvo a su amado. Todo ello lo resaltamos debido a que hay personas que se interrogan el por qué hacer algo por alguien que ya falleció. Es por eso que lo más apreciable es recordar a Georgette Philippard. Ya. Buenos días, joven Yair Orozco Sánchez y compañeras presentes. Antes que nada, agradecerle a usted, joven, por haber accedido a que le realicemos la entrevista sobre el conocimiento que tiene de la amada de Vallejo, Georgette Philippard. Buenos días, ante todo, a ustedes, por invitarme a mi persona, y espero servirles de gran ayuda y darles unas buenas respuestas de las preguntas que ustedes me van a hacer, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es, según su conocimiento, ¿cómo describiría usted a la señora Georgette Philippard? ¿Cómo reconozco yo a Georgette Philippard? Bueno, una mujer perseverante, luchadora y fuerte. Fuerte, ¿por qué? Porque a pesar, digamos, que su esposo murió, ella tuvo mucha discrepancia de parte de las personas de su entorno de César Vallejo, que digamos hoy en día se podría decir como el machismo, no la respetaban, ¿no? Pero Georgette, como fue tan perseverante y luchadora, se podría decir, que digamos se enfrentó a ellos, dijo, ¿sabes qué? Es como decir, hasta acá, yo voy a seguir el legado. Y siguió el legado de su esposo, y bueno, ¿no? Así hizo que su esposo sea reconocido a nivel del mundo. Y creo que yo, como vuelvo a repetirlo, una mujer perseverante, fuerte, luchadora. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a empezar con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre la relación que tenían César Vallejo y Georgette Philippard respecto a que aún después de su muerte, ella siguió el legado del amor de su vida? ¿Qué es lo que veo? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, no hay problema. ¿Qué piensa usted de la relación que tenían César Vallejo y Georgette Philippard respecto a que aún después de su muerte, ella siguió el legado del amor de su vida? Sobre todo, que lo que más resalto de Georgette, que fue una mujer que respetó a César Vallejo, tuvo mucho amor a César Vallejo. Se podría decir desde mi punto de vista que hoy en día se podría ver esas pocas personas como Georgette. Lo que más resalto de Georgette, ante todo, cuando César Vallejo ya falleció, que hubo respeto. Y lo más importante, quiso seguir el legado que su esposo tenía, el de ser escritor, el de seguir esa rama del mismo. Es como la reencarnación del mismo, ¿no? Seguir todo ese paso a paso. Lo más importante que hoy en día también se podría ver, que digamos, Georgette vendió hasta sus cosas. ¿Para qué? Para que sus dos poemas que voy a nombrar, España parteño este cáliz y Poemas humanos. Fue una de las obras más empáticas en la humanidad, que resaltó y a la vez hizo
famoso y reconocido a nivel del mundo a César Vallejo. Eso sería todo. Ya. Y como última pregunta, ¿cuál cree que debería ser la imagen que las personas deberían tener al hablar sobre Georgette Philippart? O, en otras palabras, ¿cuál sería la forma más justa de recordarle? Primeramente deberíamos recordar que fue una mujer que conquistó a un varón, ¿verdad? Fue una mujer fiel que respetó aún así a César Vallejo. Fue una persona firme que siguió el paso de su amado. Y fue una bonita forma de que ella expresó a su esposo de conmemorar todo ello. Toda esa trascendencia que hubo tras discrepancia. Yo sé que tuvo problemas y todo ello. Y mira cómo es, ¿no? Siguió los pasos de su amado hasta el final. Y lo más bonito, se quedó sola hasta el último. Que hoy en día pocas veces podríamos ver. Eso sería todo. Muchas gracias, joven, por haber participado con nosotras. Tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias.